Lo comentamos al principio del programa, aquí con Luis Alberto y ahora con ustedes. Vamos a actualizar un poco la información sobre el caso de Lola Chomnales, porque la justicia de Rocha dispuso hoy sobre las 4 de la mañana el procesamiento con prisión de Ángel Moreira, el Cachila, por coautoría de homicidio especialmente agravado por alevosía. Fue la jueza Rosana Ortega la que dio lugar al pedido de procesamiento del fiscal Jorge Vaz. Recordemos que el fiscal Jorge Vaz es el cuarto fiscal que se encarga de este caso, ya han pasado varios jueces también, y él, en cuanto tomó la Fiscalía General de Rocha, pensó que este era uno de los casos más importantes y por esa razón fue que comenzó a trabajar y a estudiar el expediente. Este es el primero de los procesamientos que se dan en torno a este caso, que ya lleva 4 años y medio. Repasemos un poco los detalles, digamos, de este caso. Lola Chomnales fue encontrada sin vida el 28 de diciembre del 2014, cuando la joven argentina vacacionaba en Balizas. Desde entonces declararon ante la justicia más de 40 personas. La principal pista para identificar al asesino era una mancha de sangre, si ustedes hacen memoria quizás lo recuerden, que había aparecido en el pareo de la adolescente, que estaba dentro además a su vez de una mochila que fue hallada 15 días después de que se encontrara el cuerpo. La persona de 33 años, apodada El Cachila, había estado detenido en 2015 y fue interrogado también allí. Pero fue liberado porque su ADN se había comparado con el encontrado en el pareo de Lola y había dado negativo. La familia de Lola Chomnales viajó varias veces a Uruguay para intentar que el caso se retomara. A comienzos de mes llegó con una investigación que aportó al actual fiscal del caso, Jorge Vaz, y Vaz es el cuarto fiscal que asume en la causa. De todas formas, Jorge Vaz aseguró que en la línea de investigación seguida por la Fiscalía no se basó en la información que proporcionó la familia de Lola, ¿verdad? La línea que se trabaja es que fueron 2 o 3 personas quienes participaron del homicidio. Este hombre, el Cachila, fue interrogado con la presencia de una semióloga para que investigara su manera de declarar. Este caso se rige por el Código del Proceso Penal anterior, no el nuevo, en el que la Fiscalía hace la investigación. O sea, los que habían llevado la investigación habían sido los jueces que habían estado antes. Igual se dejaron de recabar pruebas y de investigar hace un tiempo ya. Pero en este caso el fiscal Vaz como que retomó el tema y retomó el expediente de una manera que tiene más que ver con la función, o a mí me da sensación con la función que tienen los fiscales ahora en el nuevo Código del Proceso Penal, que es como estar a cargo. Más proactivo, Más proactivo. Antes lo hacía el propio juez, ¿no? El propio juez, ahí está. Entonces, esta es una de las preguntas que nos surgen. ¿Hubiera sido distinto toda esta historia de 4 años y medio y toda esta gente que pasó como por una puerta giratoria por la justicia y sin ningún resultado, si se hubiera regido por el nuevo Código del Proceso Penal? Es una punta, de repente no cambiaría capaz nada. Que no, pero bueno. Y también la otra cosa es que la jueza en realidad lo único que hizo fue decir su dictamen, pero no hizo todo, no hizo el auto de procesamiento, digamos, entonces no sabemos por qué fue que se lo terminó procesando. Claro. Es decir, se lo procesó, pero todavía no se saben los detalles de la sentencia. La redacción la tenemos. Y el escrito no lo tenemos. Un problema de falta de luz, parece, de energía eléctrica, y a las 4 de la mañana se vencían las 24 horas que podían tener detenido al imputado, entonces bueno, había que tomar una definición. Pero todas estas cosas se pueden saber, ¿no? Necesitamos como alguien que nos explique un poco más y que esté en estas cosas, así que nos fuimos a hablar con Raúl Oxandabarat de la Suprema Corte de Justicia para que nos explicara un poquito más de estos temas. Bueno, Raúl, gracias primero por estos minutitos. Queremos entender y salir primero de esta duda de alguna manera, o también para dejarlo claro. ¿Cuál fue el proceso que se siguió, ¿no?, a la hora de terminar en esta decisión también de procesamiento con prisión, ¿verdad? Bien, la doctora Rosana Ortega, que es la jueza suplente que está entendiendo en la causa, acaba de dictar un auto de procesamiento. Esto está tramitando por el viejo Código de Proceso Penal. Todos recordamos que el 1 de noviembre del año 2017 nuestro país cambió su proceso penal. Es decir, que se aprobó una nueva ley que cambia la forma de hacer los juicios penales. Esta causa, que como ustedes recordarán comienza en 2014 con el trágico homicidio de la joven argentina, es anterior a la puesta en marcha del nuevo código. Por lo tanto, el trámite se hace por las normas del viejo Código de Proceso Penal, el código del año 1980. En ese marco,
en ese marco del viejo código, lo que hace el juez es esperar la petición fiscal. En este caso, el fiscal pidió efectivamente el procesamiento y elaboró una serie de fundamentos sobre los elementos probatorios que se habían acumulado en la causa y dictamina si con esos elementos es suficiente para iniciar un juicio penal o no. En este caso, la doctora Ortega entendió que efectivamente los elementos que se han reunido en esta causa, que es muy voluminosa, se trata de un expediente que tiene varias piezas. Nosotros en la jerga llamamos piezas a los fajos de papeles que tienen más de 300 hojas cada uno, y son varias piezas de la continua acumulación de elementos probatorios y de diligencias que se realizaron en esta causa. Sobre esa base, decía, el fiscal fundamentó su petición y la jueza entendió que efectivamente había elementos de convicción suficientes para dar inicio a un proceso penal. Y yo quiero recalcar esto, no es que aquí se está terminando nada, al contrario. Lo que hay es el inicio de un juicio, de un proceso penal, porque se entiende que los indicios con los que se cuenta en este momento son suficientes para que ese proceso se lleve adelante. Por lo tanto, la persona que ha sido imputada por el delito de homicidio especialmente agravado, la agravante que computó la señora magistrada es la agravante de la agravante, déjenme pensar porque no recuerdo ahora, de la alevosía. Es esa la que utiliza, ¿verdad? En el Código Penal hay diversas agravantes y atenuantes en relación a los delitos. La jueza escoge esta en particular, que no es la agravante que le pide el fiscal. Esta agravante, permítanme explicarlo, implica que la persona que comete el delito, en abuso de una posición de superioridad, lo hace con la conciencia de que no va a tener ningún acto defensivo de parte de la víctima que lo afecte o que lo dañe. Entonces, eso es alevosía, es ese abuso de esa condición o circunstancia de superioridad por parte del agente del delito hacia la víctima. Y esa es la que computa la doctora Ortega, que no es exactamente la que pide el fiscal. En lo otro, sí, efectivamente, es un delito de homicidio agravado. Los argumentos se van a tener completos, me imagino, en el correr de las próximas horas, también teniendo en cuenta el trabajo que significa para una fiscal, con la jueza que estuvo hasta la madrugada, ¿no? Para terminar el fallo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera entrado en el Código Nuevo este caso? Esto es verdad, la jueza estuvo hasta la madrugada por una razón muy simple. La Constitución de la República establece que las personas detenidas pueden estarlo por el plazo máximo de 48 horas. En ese tiempo, el juez que está a cargo de la causa tiene que resolver si procesa, es decir, se inicia juicio penal o tiene que absolver a la persona, liberarla en realidad y continuar la investigación si es que hay mérito para eso. Ese plazo vencía a las 4 de la mañana, por eso la jueza continuó hasta la madrugada trabajando, lamentablemente no pudo terminar los fundamentos, o sea, lo que sí tenemos es el auto de procesamiento. Y quiero mencionar otra cosa, en el auto de procesamiento, además de la imputación por homicidio, la jueza resuelve una medida cautelar, es una cautela que implica la prisión de la persona. Esa prisión no es un castigo, porque la persona todavía no está condenada por este delito. Es preventivo. Es preventivo, tiene como finalidad evitar que la persona se evada de la acción de la justicia. Entonces, tengamos en cuenta además que se fue, en su momento, él declara que se fue desde Rocha hasta Rivera, o sea, hubo una intención ya primero de... Hablando de una antigüedad de 4 años y pico de esta causa, por lo tanto, pasó mucho tiempo, desde que esta persona fue indagada por primera vez, luego, como tú bien decías, tuvo diversas circunstancias en su propia vida, estaba lejos de Montevideo, fue traída nuevamente a efectos de poder responder en esta última instancia a un nuevo interrogatorio al que fue sometido. Esta vez, ustedes lo saben, con la presencia de 2 peritos especiales, una perita semióloga y una experta en materia de lenguaje gestual. Ambas analizaron la conducta y aportaron también, además de los elementos que ya se encontraban, nuevos elementos que de alguna forma pueden acentuar algunos de los razonamientos, digamos, aportar a algunos de los razonamientos con los que el fiscal pidió el procesamiento. Muchísimas gracias, Raúl. Por favor, un gusto. Con respecto a lo que decía Oxanta Barat de estos peritos, según consta, el fiscal detalla que las conclusiones de estos peritos señalan que el hombre en todas las preguntas sobre el homicidio no fue veraz, entrecomillado, en la forma de responder, aunque sí lo fue a la hora de responder sobre preguntas banales, lo cual claro, también genera, digamos... Suspicacia. Sí, o por lo pronto dudas con respecto redireccionó a un sus poco la declaraciones. cosa, entonces. A mí me Exactamente. clarificó Claro, un montón eso. lo de Oxanda Barat, porque aparte me di cuenta que tenía algunos datos que estaban mal, así que quedó todo bien dicho, eran 48 horas, no 24 horas, por ejemplo. La Y también prisión está el preventiva. tema de la previsión Sí, preventiva, sí. que eso también es por el Código del Proceso Penal anterior, entonces bueno. Recordemos que el nuevo no lo
o sea, es una figura que no funciona no así. funciona de esa manera, exactamente. Estamos en contacto con Jessica Víquez, ella es la abogada de Cachila, que tenemos entendido que va a apelar la decisión de la juez. ¿Es así? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Muchísimas Sí, gracias. es así como ustedes dicen. Sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los principales elementos en los que se basa, digamos, esta apelación? Bueno, para saber, digo, no le puedo ahora adelantar los elementos porque tengo que ver los fundamentos en los cuales la jueza basa el procesamiento. Igualmente, digo, ha cambiado la tipificación jurídica ha variado de lo que solicitaba Fiscalía, de un homicidio muy especialmente agravado, en el cual estamos en una pena de 15 a 30 años. Ahora ella tipificó un homicidio simple con la agravante genérica de la alevosía del artículo 47, numeral 1. Y eso, perdón, pero ¿eso qué significa? ¿Una posibilidad de una pena menor de ser condenado? Claro, porque la pena va de acuerdo a lo tipificado primariamente por ella, va de 2 a 12 años. Ah, es totalmente distinto. Exacto, porque es un delito más leve. Sí. Jessica, para clarificarle un poco a la gente, que nos quede a todos más claro, ¿por qué la justicia llegó a esta decisión? ¿Qué fue lo que cambió desde 2015 hasta ahora? Y bueno, creo que, digo, más que nada es la valoración que se hizo, ¿verdad?, de la prueba, digo, porque la declaración de él ya habían varias declaraciones desde el año 2015, habían pericias, o sea que lo nuevo en realidad fue lo que ocurrió el día lunes, la declaración de un testigo primero y luego de él en presencia de la peritosemióloga. Y bueno, y eso entró como un indicio más, y bueno, se ve que la jueza en este momento, al valorar la prueba, consideró que existe, semiplena prueba para procesarlo, porque digo, esto es código viejo, el proceso es como, digamos, como que recién empieza, se abre ahora el sumario, y bueno, se van a dar posiblemente una serie de medidas probatorias y varias cosas antes de obtener una sentencia. Es Ahora, largo el doctora, proceso, sí. disculpe que la interrumpa, pero según la información que tenemos, que ha salido en la prensa, Cachila dio varias declaraciones y en algunas de ellas son declaraciones distintas. Claro. Siempre asume que la vio en distintas circunstancias, unas quizás lo incriminan un poco más que la otra. ¿Esto es efectivamente así? Sí, él dio varias declaraciones, creo que en una o dos es que habla que la vio, pero todas son contradictorias. Digo, en algunas se aporta una cosa, en otro no, en otro se lo niega. Eso fue, en un momento fue todo valorado, se hicieron pericias, y bueno, no dio mérito a nada. El fiscal del momento entendió que no ameritaban una solicitud de procesamiento ni de medida alguna. Doctora, ¿y cuáles son los argumentos que usted maneja para defender a esta persona, para decir él no lo hizo? Bueno, cuando vea los fundamentos que me del auto de procesamiento, yo ahí le puedo contestar cuáles voy a ser los fundamentos que voy a manejar. Pero más allá de los Antes fundamentos... porque no sé lo que ella da por probado y lo que no da por probado. Pero más allá de los fundamentos, Claro. usted, doctora, cree en la inocencia de su cliente. Sí, claro, nosotros estamos en la posición de que él no estuvo allí. Y usted asegura que que de alguna manera no entiende de dónde surge que el móvil sea sexual de la muerte de esta chica. Claro, eso se habló, creo que lo habló Fiscalía en el pedido de procesamiento, pero digo, hasta no ver ahora, creo que eso se ve que lo descartó la jueza, porque ya al ver la tipificación, no lo puso, porque si lo hubiese puesto, hubiese sido otra la calificación delictual. Ella, por lo que veo, en realidad ella lo que descartó fue el robo.
que creo que Fiscalía, si bien hablaba del tema sexual, de que el abordaje primero podría haber sido sexual en base a a determinados informes que hay de expertos, ellos apuntaban al muy especialmente agravado en virtud de que el móvil decían que fue el robo. Pero bueno, eso, por lo que nos ha llegado, eso la jueza lo descartó. Doctora, usted recién decía, sí. disculpe que la interrumpa, usted recién decía que usted estaba segura de que él no estuvo allí. Ahora, sin embargo, él mismo en sus palabras dice en una declaración que la vio desmayarse, que él se asustó y se fue, en otra declaración que volvió y que la vio muerta. Entonces, ¿cómo usted explica estas declaraciones del Cachila con respecto a lo que está diciendo? Lo que pasa es que todo eso tiene que ser valorado en su contexto, eso se saca de uno u otro, hay varias cosas en el expediente. Pero es difícil creer que alguien se pueda declaraciones. incriminar de esa manera si no estuvo ahí. Las causas pueden ser varias, hay una pericia de que habla de que él es mitómano, entonces digo, ¿cómo? ¿Eso se está investigando o ya está confirmado? No, eso ya está confirmado, de la pericia data de años. De años, entonces digo, en ese momento el fiscal no tenía con claridad cuándo decía la verdad, cuándo mentía, entonces digo, eso ya está. Doctora, hoy de mañana los padres de Lola Chomnales estuvieron en la radio aquí en Uruguay vía telefónica y decían que no entendían por qué usted creía en la inocencia de su cliente, o sea que no entendían porque ellos están como convencidos de la culpabilidad de él y de alguna otra persona. Y bueno, es lógico, es entendible, son los padres, fue un hecho muy desafortunado, pero creo que cada uno cumple su rol. Digo, y los entiendo a esos que digan que digan eso, o sea, está perfecto sobre eso, yo no voy a opinar. Ahora, doctora, usted razonando un poco lo que nos decía, justamente que no estuvo ahí, que usted recién comentaba que es mitómano y demás, ¿usted maneja la posibilidad de declararlo incapaz? Porque si en realidad se habló de que se tampoco habló se de acuerda. que no se acuerda que había estado. Bueno, eso ya hay pericias en el expediente que él no es inimputable. Él tiene, capacidad para, por el tema de la... ¿Hola? Sí, estamos escuchando. Perdón, porque se ve que entra una Sí. llamada. No, estamos escuchando. Él tiene capacidad para discernir la licitud o la ilicitud. Ajá. Eso ya también hay pericias. Así que sobre eso, por el momento, no se manejó. ¿Y es verdad que en algún momento, digamos, medianamente desesperado, él amenazó con suicidarse? Bueno, sí, digo, ante esto, sí, digo, sí, fue algo, digo, pero creo que fue la conmoción, el shock de todo esto, que obviamente no se esperaba. Esto ya, digo, fueron varios años de inacción de todo esto, de la cual, digo, fíjense que hace 4 años ya sucedió todo, entonces, bueno, digo, creo que eso fue en una primera instancia, más que nada por el shock y la conmoción lógica, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo transcurrió su vida en estos años? ¿Qué hizo? Bueno, él tiene una familia y trabaja en Rivera. Él cuida coches y lava vehículos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este contacto. Ha sido usted muy amable. A las órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Seguiremos, habrá que esperar vamos a esperar la sentencia, a ver los argumentos de la jueza. de la jueza.